Dicen que esto es un arma de guerra. En realidad es un arma de paz. Si tú no tienes estos aviones, alguien va a hacer realidad su intención de hacerte la guerra. Si estás en contra de que se ataque a la población civil, estás en contra de que se ataque a la población civil siempre. Si el que les dispara es Putin, si el que les dispara es el Assad, si el que les dispara es Netanyahu, tu obligación moral, humana, política, es ir en contra de los que disparan, como es ir en contra de las dictaduras. Pues no a la guerra o sí a la paz. Fíjense, parece lo mismo. Pero a partir de estos últimos días he tenido una serie de reflexiones que quiero compartir sobre la diferencia que hay o que puede haber entre un no a la guerra y un sí a la paz. Quiero decir que yo siempre he sido pacifista, pero no extremista. Es decir, en México firmé y marché por la paz. Aquí en España, cuando España fue parte, gracias a Aznar, de la invasión a Irak, yo estuve en la calle junto con una gran cantidad de españoles diciendo no a la guerra. Pero luego no a la guerra se convirtió en no a la guerra de ese. Pero a las mías pues ya no tanto. Bueno, a eso vamos a llegar. Lo que pasó fue lo siguiente. Lo que inició todo esto fue que el pasado domingo hubo, como ocurre todos los años desde hace 20 años aquí en Gijón, y he estado creo que en 18, 17 de los 20 festivales, se llevó a cabo el Festival Aéreo Internacional. Un festival aéreo donde participan distintas aeronaves y cuestiones de carácter aéreo. Por ejemplo, iba a venir un avión que es un avión maravilloso, lo hemos visto varias veces aquí, que baja al mar, carga agua y sube para luego echar el agua en donde hay incendios. Iba a venir, digo, porque no vino, porque está atendiendo los incendios. Iban a venir otros helicópteros que hacen lo mismo, tienen unas bolsas interesantísimas con un sistema ingenierilmente maravilloso, que bajan, la bolsa se carga de agua, suben y van a donde está el incendio y echan el agua. Había uno, la semana del año pasado tuvimos 2 o 3 haciendo incluso evoluciones y cruzándose entre ellos mientras soltaban el agua, espectacular. Iba a venir un helicóptero Chinook, una maravilla de helicóptero de transporte, pero que también está en los incendios. Aviones, hay uno de los mejores aeróbatas españoles, estuvo, que está en el equipo de Red Bull, equipos de patrullas de acrobacias aéreas, acrobacias tanto de aviones como de helicópteros, y nos guste o no, los principales protagonistas, que eran los 2 aviones caza. Entonces, son 2 fotografías que yo tomé. De entrada, esta fotografía es de un AV-8B Harrier de la 9ª Escuadrilla Armada, que está inmóvil sobre las aguas de la bahía de San Lorenzo, y podemos ver cómo el calor de las toberas del Harrier distorsiona lo que hay detrás de él. En este caso, la gente que está en la playa disfrutando el espectáculo. El Harrier, que es un avión de carácter británico, se dejó de fabricar en 2003, pero siguen cientos de ellos en activo, o miles de ellos en activo. Tiene un sistema, tiene un motor, y tiene un sistema por el cual se gira, se redirige la fuerza del motor, la reacción, lógicamente, para que vaya hacia abajo, y por lo tanto esto permite al Harrier despegar verticalmente, aterrizar verticalmente o quedarse inmóvil. Estuvo un par de minutos allí para fascinación de la gente. Bueno, desde el punto de vista de la ingeniería es muy, muy interesante. Y luego tuvimos es un Eurofighter C-16 Tifón, perteneciente al ala 11 del Ejército del Aire y del Espacio. Las 2 fotografías son mías, ¿no? Sí, me encanta ir a fotografiar el Festival Aéreo, un montón de fotografías del festival. Pero cuando estaba yo, estaba mi hijo, estábamos un grupo de un grupo de fotografía al que yo pertenezco, estábamos tomando fotos y estábamos muy presente el que cada año hay unos sectores, sobre todo de los partidos de izquierda extrema, que dicen que, como no a la guerra, no deberían presentarse aquí armas de guerra. Y tanto el Harrier como el Eurofighter se consideran armas de guerra. Yo los considero sectores bien intencionados hasta cierto punto, pero claramente desbrujulados. Entonces le expliqué a mi hijo
que cuando estábamos tomando fotografías del Eurofighter, le dije, mira, dicen que esto es un arma de guerra, en realidad es un arma de paz. Los Eurofighters españoles nunca se han usado para tareas de combate. Pero si tú no tienes estos aviones y este ejército y estas capacidades técnicas y estos tanques y estos bases militares, alguien va a hacer realidad su intención de hacerte la guerra, sobre todo siendo parte de la Unión Europea. Tener estos materiales en Europa es comprar paz, tranquilidad y seguridad. Puede ser una paradoja, yo entiendo que sea una paradoja, pero como le decía yo a mi hijo, nosotros no hacemos la realidad. Nosotros vivimos en ella y mientras conseguimos modificarla, y yo apoyo eso, un mundo de paz es un sueño maravilloso, pero tenemos que sobrevivir en esta realidad. Decir no a la guerra ante estos equipamientos armados de Europa es decir, vamos a abrir la puerta al señor Putin, que está muy interesado en por lo menos un cacho de Europa, en anular a Europa, vamos a hablar de eso después, en anular a Europa como potencia, por supuesto, de destruir la Unión Europea y de apoderarse de alguna buena parte de ella. Bien. Miren, decir no a la guerra en la Franja de Gaza me parece fundamental. Decir no a la guerra en el caso de la invasión estadounidense y de España y del Reino Unido a Irak, me parece fundamental. De hecho, la invasión a Irak es lo que encendió la última mecha del absoluto caos que es el Oriente Medio, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando Bashar al-Assad dispara contra manifestantes desarmados y mata a 50 de ellos, y se alzan en armas y comienza la guerra de Siria, me llama mucho la atención que muchos se quedaran calladitos de 2011 a hoy. Bueno, no, hace un año cuando terminó la guerra en Siria, grupos de ultraizquierda como los de Pablo Iglesias avisaron que aquello iba a ser el cortadero de cabezas porque los cortacabezas de Al-Qaeda habían llegado finalmente al poder para quitar al superdemócrata magnífico, buenísima persona, absolutamente democrático, Bashar al-Assad, heredero de su padre, que entre los dos conformaron sobre Siria una dictadura aterradora, brutal, represora, torturadora, etc. Pero bueno, ellos dicen que ya llegaron los cortacabezas porque Bashar al-Assad no lo era. Pero yo, en esos días, esos mismos días, el 21-22 de mayo de 2011, estaba llevándose a cabo la acampada en Sol, el movimiento del 11M, precisamente nombrado así, porque empezó el 11 de mayo, que finalmente acabó tirando a Zapatero y dándole el poder al señor Rajoy a Mariano Rajoy durante 7 años. Gran movimiento de izquierda que logra poner a la derecha en el poder 7 años, verdaderamente es espectacular, ¿eh? Cómo lo ha logrado. El 21 de mayo decía, en Siria los que piden democracia reciben disparos, 44 muertos de la dictadura. Ese mismo día dije, Siria no es trending topic, Siria no es trendy, que no nos distraigan de momento. Ese mismo 21 de mayo dije, porque alguien, una tal X Patricia, no sé quién sea ahora, no me acuerdo, son 17 años ya, no, 15 años ya, le decía, en Siria siguen matando por pedir menos de lo que tenemos aquí. Un poco de solidaridad con los 50 de ayer y hoy. El 22 de mayo dije, viendo la batucada en Sol, porque estaban por YouTube, hay gente que estaba transmitiendo directamente cómo estaban los que hicieron el 11M haciendo bailes en Sol, ¿no? Bendiciendo el maíz y una serie de cosas así reales. Digo, viendo la batucada en Sol, mejor que solidarizarse con los muertos en Siria. Y como expatricia me volvió a reñir, no sé qué dijo. Digo, supongo que como mi propuesta de solidaridad con los asesinados en Siria vale para nada, si estuviera yo en Sol, en Madrid, me expulsaría. Durante todos los siguientes años de Siria, de la guerra en Siria, yo no encontraba ningún timeline, ninguna cuenta de Twitter
que hablara de lo que estaba pasando en Siria. El gran espacio informativo era yo, que obtenía mi información de sitios que considero relativamente confiables, de periodistas que son serios. No lo veía yo. Nadie salió a la calle a decir no a la guerra. Nadie. Y lo mismo pasó en Ucrania en 2020. Está pasando en Ucrania desde 2022. No a la guerra cuando Netanyahu comete atrocidades contra los niños palestinos, pero lo de los niños ucranianos son rubios, ¿no? O algo así. Algo de esa lógica perversísima hubo, por cierto. Miren, sí a la paz es sí a la paz siempre. No a la guerra es que estoy en contra de la agresión de Putin, pero no estoy en contra de que los ucranianos se defiendan. Estoy en contra de cuando Putin atacó Chechenia, pero no estoy en contra de que los chechenos se defiendan. Estoy en contra de que Estados Unidos invade Irak, pero no estoy en contra de que los iraquíes, sobre todo los iraquíes de la calle, que son los que acabaron pagando el pato, se defiendan, ¿no? Quiero la paz, pero entiendo la autodefensa como la entendí en Vietnam, como la entendí en Camboya, como la entendí en Laos, como la entendí en muchísimos casos en los que se ha invadido, se ha ocupado, se ha atacado y se ha violentado a la ciudadanía, ¿no? Esto no quiere decir que en Camboya apoyara yo jamás a las bestias de Pol Pot, a los Khmeres rojos, ni cosa por el estilo, pero Camboya fue objeto de una campaña de bombardeos que fue un total crimen de guerra a cargo de Henry Kissinger, por cierto. Es decir, esto no hay guerras de izquierda y de derecha. No hay guerras de mis amigos y guerras de mis enemigos. Si estás en contra de que se ataque a la población civil, estás en contra de que se ataque a la población civil siempre. Si el que les dispara es Putin, si el que les dispara es el Assad, si el que les dispara es Netanyahu, si el que les dispara es de los tuyos o no, tu obligación moral, humana, política, es ir en contra de los que disparan, como es ir en contra de las dictaduras. Eso es lo que yo creo y por eso le decía yo a mi hijo que esto, que ven ustedes aquí, que además es impresionante, verlo volar y da muchísima... Resulta emocionante ver volar un avión caza. Parece un arma de guerra, pero puede ser, sin duda alguna, un arma de paz.